¿Sabías que recientemente la NASA confirmó la veracidad de la Biblia? Un equipo de astronautas descubrió cuando investigaba la posición del Sol para saber dónde estaríamos dentro de 1000 años, que faltaba un día en el universo. Obviamente es una historia falsa, pero ¿sabías que esta historia es incluso más antigua que la NASA? En 1936, un predicador llamado Harry Rimmer publicó un libro llamado La armonía de la ciencia y las escrituras, un libro medianamente conocido entre predicadores incluso hoy en día. En este libro él menciona a unos supuestos científicos que habían hecho cálculos que demostraban el versículo de la Biblia donde supuestamente Dios detuvo el sol durante un día. Pero la NASA fue fundada en 1958, 22 años después de la publicación de este libro. En los 60, un ingeniero y empresario llamado Harold Hill, que era proveedor de generadores eléctricos para la NASA, fue quien retomó esta historia y le inventó que habían sido ingenieros de la NASA los que hicieron esos cálculos y que un cristiano les había dicho el versículo de la Biblia y que él había estado presente. Hill se hizo tan popular que la NASA tuvo que emitir un comunicado en esa época desmintiéndolo, aclarando que ellos nunca habían hecho un cálculo de ese tipo, ya que ellos estaban en plena carrera espacial con la Unión Soviética y que Hill, al ser solamente un proveedor, ni siquiera tenía acceso a las salas o las computadoras donde se hacían los cálculos orbitales. A Hill no le importó que ya había sido desmentido y agregó esta anécdota a un libro que él escribió años después. La historia era medianamente conocida principalmente entre predicadores en Estados Unidos hasta finales de los 90s, con la llegada del Internet y los primeros blogs cristianos que fueron los que la popularizaron. Después se hizo más popular mediante cadenas de correos electrónicos. Antes de la existencia de las redes sociales, así era como se hacían virales estas historias. Cadenas de correos electrónicos. Yo recuerdo haber recibido un correo con esta historia hace como 20 años. Luego la historia llegó a Facebook, donde alguna página cristiana la viraliza de vez en cuando, después a YouTube y ahora a TikTok. Está bien que quieran defender su fe, pero ¿por qué hacerlo con noticias falsas? Eso les resta credibilidad, o por lo menos hay que investigar antes de publicar.